Muy buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenida Aide, Omar, Aarón, a esta etapa de entrevistas. Primero que nada, felicitarlos por haber alcanzado esta meta. Y bueno, la entrevista que vamos a desarrollar tiene por objetivo que nosotros conozcamos las competencias que cada uno tiene para acceder y ejercer el cargo de vocal. Mi compañera, se las voy a presentar, la maestra Mayra Elizabeth López Hernández, la directora jurídico-consultiva, y su servidora, Paula Melgarejo Salgado, consejera electoral. Les vamos a hacer 3 preguntas. La misma pregunta a cada uno relacionada, por supuesto, con alguna de las competencias que estamos requiriendo. Y les vamos a dar 1 minuto y medio para responder. Les pido por favor que sean breves, concisos y que de preferencia nos den un ejemplo de lo que han vivido en su etapa laboral, primordialmente, y si no también en otros aspectos de su vida relacionados con la competencia que les vamos a preguntar. Solo tenemos un tiempo de 20 minutos para llevarla a cabo y entrevistar a los 3. Entonces, sin perder más tiempo, me voy a permitir comenzar con la primera pregunta y le pediría primero a Aide, después a Aarón y finalmente a Omar que me la puedan responder. La competencia que estamos abordando es sobre la integridad. Por favor, Aide, menciónanos alguna situación en donde tu integridad o la de algún miembro de tu equipo de trabajo, integridad entendida como honorabilidad, haya quedado en duda. Y explícanos brevemente cómo lo resolviste o cómo se resolvió el problema. A ver, bueno, mire, cuando nosotros estamos en el día de la jornada electoral, ¿sí? Nos piden que no llevemos algo que haga referencia a algún partido, ¿sí? Entonces, cuando se acercan la gente, ¿sí? Si uno va de rosado, o sea, nos catalogan a un partido rojo, lo que sea, ¿sí? Entonces, una de mis CAEs, ¿sí? Iba con una blusa roja, ¿no? Entonces, pues eso pudiera decirse que le daba la impresión de pertenecer a un partido. Entonces ahí se le pidió, ¿sí? Que se quitara la blusa, ¿sí? Y que se quedara nada más con el suéter y la sudadera porque hacía mucho frío, ¿no? Para que no hubiera pensamientos de que uno estaba favoreciendo a otro de los partidos. Muchísimas gracias por tu respuesta. Por favor, Aarón, la misma pregunta. Tu audio, Aarón, por favor. ¿Sí me escuchan? Ya te escuchamos. Primeramente, muy buenas tardes a todos. Gracias, qué amable. En este caso, cuando una persona es un líder de un equipo de trabajo, tiene que conocer a su gente, saber de qué están hechos y en qué momento puedes confiar en ellos. Yo creo que son virtudes que uno debe de rescatar cuando te sensibilizas con el trabajo de las personas. Y si queremos colocar un ejemplo, pudiera ser el caso de una acusación falsa en contra de una persona y no puede uno sentenciar a esta gente, a este individuo, a este colaborador, por el simple hecho de que alguien lo señale como culpable de alguna circunstancia. Yo creo que tenemos que ser, en ese caso, ecuánimes para poder solventar de manera concisa y muy precisos el tema, darle a cada quien lo que le corresponde en cuanto a derecho y con eso pues demostrar ya sea la inocencia o la culpabilidad de la persona. Entonces, perdón, Aarón, ¿algún ejemplo que nos pudieras dar si te has colocado en esa situación o alguien de tu equipo en donde se ponga en duda su integridad? Claro que sí, se lo manifiesto brevemente. En este caso, hubo un momento en que un cliente llega a la tienda, yo fui gerente de una empresa, y señala a, en este caso, el responsable del área de ventas,
de manera tal en que no le dieron la atención. Entonces, en ese momento, pues no puedes culpar porque no supiste cuál fue la actividad, en este caso la acusación. Sin embargo, escuchas a las partes y en ese momento tú lo que haces es discernir de manera tal que no puedas concederle la culpabilidad o la honorabilidad, en este caso, a una persona. Entonces, yo creo que en ese momento lo que podemos hacer es tener un juicio, un criterio, para poder no juzgar a las personas. Muchas gracias, Aarón. La misma pregunta, Omar, por favor, con un ejemplo. Hola, buenas tardes a todos. Una ocasión me tocó, estaba en la construcción de un edificio valuado en más de 70 millones de pesos. Estaba yo prácticamente a medio proceso del edificio cuando me dicen que estaba desplazado el edificio 10 centímetros. Llevábamos un gran avance de ese edificio, en cual se pone en riesgo mi integridad de capacidad de poder hacer las cosas como deben de hacerse, con fundamento, con topografía y todo lo necesario en ese momento, las herramientas, ocupando a los compañeros, ocupando a la supervisión que tenía yo en ese momento, y temáticamente los conocimientos que uno adquiere y los conocimientos adquiridos, fue como pude demostrar que la capacidad que tuve para poder ejercer ese proyecto y poder resolver esa situación, demostré con fundamentos todo lo que ellos me comentaban que había de error. 10 centímetros parece muy poquito, pero en un edificio es muchísimo. Y con mucho dinero de inversión, pues es muchísimo. Y a veces no es un socio, dos, son muchos. Entonces, siempre con fundamento y con las herramientas de los compañeros y los conocimientos propios adquiridos, logré darle solución a eso. Y recuerdo una palabra que me dijo la empresa que en ese momento nos había contratado. Eran casi las 12 de la noche y nos dicen: discúlpame, ingeniero, fue un lapsus brutus de nuestra parte. Gracias. Muchas gracias, Omar. Ahora yo les cedo el uso de la palabra a la maestra Elizabeth y ahora les pediría que por favor primero nos conteste Aarón, después Omar y finalmente Aide. Gracias, consejera. Si me lo permite, consejera, la pregunta que haré está relacionada con la competencia de orientación a resultados. Entonces, la pregunta es la misma para los tres. Les pido, por favor, que sean muy breves, que contesten con un caso concreto que ustedes hayan vivido en alguna de sus experiencias laborales y en 1 minuto y medio. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo ha influido, Aarón, cómo ha influido la cultura de servicio en los resultados alcanzados durante algún trabajo que hubieses tenido? La cultura de servicio, ¿cómo influyó en los resultados? Por favor, corre tu 1 minuto y medio. Gracias. Gracias. Sí, claro. Cuando me tocó ser supervisor electoral en el municipio de Tepozotlán por parte de lo que fue el Instituto Federal Electoral en ese entonces, se nos encomiendan rutas de acceso para la capacitación, en este caso de los ciudadanos. Pues era complicado poder acceder a los tiempos, a los momentos en los cuales los podíamos encontrar. Sin embargo, generando las estrategias suficientes junto con mi equipo de trabajo, organizamos horarios, días de visita, en los cuales era pertinente poder encontrar al ciudadano. Con ello, le fuimos dando el seguimiento correspondiente, primeramente a sus notificaciones, posteriormente ya cuando los localizábamos a la capacitación, y con ello resolviendo sus dudas que pudieran haber tenido en ese momento. Entonces, considero que cuando uno genera las estrategias suficientes para darle el seguimiento a esos procesos, el cumplimiento puede inclusive hacerse a través de una rendición de cuentas. Cuando se te empiece en ese momento, considerar cuáles son tus resultados en base a los objetivos logrados, las metas alcanzadas, yo creo que con eso nosotros podemos dar testimonio fiel, inclusive hasta por escrito, de lo que uno está haciendo. Y con ello, pues, alcanzar los resultados. Y con eso, inclusive ir generando también las etapas de solvencia para aquellos huequitos que pudieran haber quedado y ir solventando todas las necesidades en cuestión de capacitación para un ciudadano. Y considero que es muy importante el seguimiento precisamente para esas actividades.
Gracias, Gracias. Aaron. Ya se terminó tu tiempo. Nada más contéstame, ¿se alcanzaron los resultados con las actividades que mencionaste? Sí, claro, de Sí o no. hecho, Gracias. fue Solamente sí o bastante no. bueno. Sí, Gracias, claro, qué se amable. lograron. Gracias. Continuamos, Omar, la misma pregunta. ¿Cómo ha influido el servicio, la cultura de servicio en los resultados alcanzados dentro de alguno de tus trabajos? Por favor, cuentas con 1 minuto y medio. Tu audio. Tu audio, Omar. Gracias. Gracias, inicia. Siempre he logrado mis metas, siempre me las he propuesto, ya que vengo desde muy abajo y siempre he tratado de subir escalones. He estado como capacitador, logré reunir mis casillas, estuve como asistente en capacitación electoral en el INE. Creo yo por el agradecimiento que tuve buena participación, logramos el objetivo principal que era salir en blanco en todos los aspectos que conllevaban en esa área. En las otras áreas que me he desempeñado, siempre he logrado tener mis objetivos, ya que siempre tengo en base mi cultura, la tengo en base formada con responsabilidad y con apego a todos los conocimientos que he adquirido. Y siempre mis metas, así como esta es una de ellas, espero llegar arriba a donde sea. Siempre he logrado y por eso estoy aquí. Y también por eso es que me he postulado. Gracias. Gracias, Omar. Te quedan 30 segundos. Por favor, en 30 segundos menciona un caso concreto donde el servicio, tu servicio, haya influido en los resultados. Estuve como coordinador de supervisión de obra del Instituto Nacional de Migración. Igual, muchísimo dinero, muchísimas empresas, coordinando muchas empresas, coordinando a mucha gente. Afortunadamente logramos salir adelante con ese proyecto bajo muchas circunstancias apegadas desde el clima, lo económico, la empresa, mano de obra y todo. Entonces, hay que aplicar lo necesario para poder obtener el resultado que uno siempre se propone. Y lo logramos, gracias a Dios. Gracias, Omar. Te Gracias. agradezco. Aide, de igual forma, cuentas con 1 minuto y medio, por favor, para mencionar una situación concreta que tú hayas vivido en la cual la cultura de servicio influyó en los resultados obtenidos. Comienza tu tiempo, Aide. Gracias. El último trabajo que tuve fue responsable de área en el censo de población del INEGI, que acaba de terminar. A mí me tocó instruir a mis censores y yo les dije que siempre íbamos a apoyarnos unos a otros, ni que no quería yo oír la palabra de que ¿por qué lo vamos a apoyar si es el flojo, se enfermó? Le digo, no, aquí vamos a todos a concluir. Nos tocó un área peligrosa, ¿sí? Y entonces tuvimos que ir en la noche. Y entonces a todo mi grupo lo cité en la noche y les dije que teníamos que ir a ver las viviendas en las cuales nos faltaba la información. Y sí, nosotros éramos 20 censores, 5 supervisores y yo la responsable de área. Y sí fueron, porque al ver todo el equipo de cualquier instituto, hasta la misma gente se emociona y decía, mira, vienen los del INEGI, ¿sí? Y entonces como que se abren más, ¿sí? Y ahí ellos nos mostraron, ¿sí? Que pues estaban trabajando y que sí nos iban a dar información. Y viera qué bonito fue que todos entre compañeros, ¿sí? Logramos sacar ahora sí, las calles que se consideraban más peligrosas, ¿sí? Y entonces nosotros, nuestro equipo, fue el primero que terminó, ¿sí? Sin que tuviéramos ningún pendiente, ¿no? Te agradezco mucho, Aide. Consejera, eso sería todo de mi parte. Gracias por sus respuestas. Muchísimas gracias, maestra Mayra. Y finalmente les voy a hacer la última pregunta relacionada con la competencia de coordinación. Y ahora empezaría por Omar, después Aide y finalmente Aarón. ¿Sí? Omar, en alguna situación en donde alguien de tu equipo de trabajo haya tenido alguna idea que hayas tenido que llevar ante las autoridades o ante sus superiores y no pasó esa idea, ese proyecto, ¿cómo se lo hiciste saber a tu equipo? Gracias. Soy el tipo de persona que sabe escuchar y en esta vida siempre aprendemos.
no está por demás seguir aprendiendo. Entonces siempre escucho a los compañeros, tanto supervisores, tanto por jerarquía mayores como menores. Cuando ha pasado esa situación, a veces cuando uno apoya un proyecto, es porque completamente le tiene uno la confianza y tiene uno la seguridad para poder plantearlo y poder promoverlo. Cuando no se ha logrado, híjole, en realidad creo que no me ha pasado esa situación, pero quizás sea muy difícil regresar la respuesta, el por qué la omisión de ese proyecto presentado ante alguien no fue aceptado, pero no me ha pasado en realidad. Entonces creo que por ahí me puede fallar de que cómo lo regreso a mis compañeros. Siempre tengo comunicación porque a veces he trabajado como contratistas, tengo ingenieros, arquitectos que contrato, entonces tomo de todo lo malo, tomo lo menos malo, y de todo lo bueno tomo lo mejor bueno. Entonces yo creo que no me ha tocado, entonces difícilmente puedo opinar concretamente de ello, pero sí tomo en consideración las palabras de los demás para poder plantearlas y a veces es muy bueno porque de eso también se aprende mucho. Gracias. Muchas gracias. Pues qué bueno que todos los proyectos han prosperado. Gracias. Por favor, Aaron. ¿Seguía yo? Perdón, Aide, perdóname. Aide. Bueno, mire, precisamente trabajar de noche implica la pregunta de mis compañeros, ¿y cómo nos vamos a regresar? ¿Sí? ¿Nos van a dar vehículo oficial? Entonces, yo se lo comuniqué a mi vocal de capacitación que si nos iban a dar vehículo oficial, pues nos dicen solamente tenemos 3, ¿sí? Entonces, ella está en 1, ¿sí? Pues no podemos viajar todos. Entonces, pues me tengo que regresar con mis compañeros y decirles que yo sí hice la petición, pero no tienen los vehículos necesarios porque somos muchos los que tenemos que abarcar todo el distrito y que pues yo llevo un vehículo, otros compañeros llevan otro vehículo y que nos cooperemos, ¿sí? Y nos coordinemos, ¿sí? Para que podamos sacar el trabajo que tenemos atorado, ¿sí? Y que si nos llegara a apoyar alguien de la Junta, está bien, pero si no, nosotros lo pudimos resolver así. Yo llevé mi vehículo, me fui por un área, otro llevó otro, y al final, pues todos fuimos, ¿no? Que yo hice solicitarlo, ¿sí? Pero pues no nos los dieron, ¿sí? Entonces así fue como lo resolvimos. Muy bien, muchas gracias, Aide. Aaron, ahora sí, por favor. Tu micrófono está apagado. Coordinar un equipo de trabajo siempre implica el hecho de saber escuchar, tener la sensibilidad para poder entender cuáles son las situaciones muy en particular que pudieran vivir nuestros compañeros de trabajo. En un ejemplo, cuando trazaba las rutas, involucrábamos en este sentido a las personas para poderlas escuchar, cuáles eran las necesidades. Hacíamos una planificación de rutas de equipo de trabajo para poder ir a dejar a las personas que estaban más alejadas y con ello después irlos recuperando poco a poco para no poner en riesgo su integridad física de acuerdo a los lugares en los cuales visitábamos, en este caso a los ciudadanos. Considero que es muy importante el hecho de aprender de las experiencias, porque de repente había gente que era mordida por un perro y era necesario ir a asistirlo, llevarlo al médico y saber cuáles eran las mejores rutas para poder acceder a que ellos tuvieran, pues, en este caso, el beneficio de poder ser atendidos en un hospital o con un médico cercano. Entonces, todo eso era precautorio y teníamos ya también el hecho de tener en ese momento el dispositivo móvil para poder comunicarnos. Yo creo que es muy importante el generar esa planificación previa para poder solventar todo lo que pudiera pasarnos en un momento dado e ir aprendiendo, porque todo proyecto es perfectible. Todas las cuestiones que podemos vivir nosotros en el día a día las podemos ir mejorando. ¿Y cómo podemos aprender? Pues a través de nuestras experiencias. Y yo creo que nada más remato lo siguiente, el que nosotros podamos ser líderes de un equipo de trabajo incluye una responsabilidad para poder cuidarnos a todos y a uno mismo. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos por el tiempo dedicado a esta entrevista. Apreciamos mucho sus respuestas.
Por nuestra parte sería todo y terminamos la entrevista siendo las 17 horas con 49 minutos. No sin antes desearles muchísimo éxito. Que Ok. buena noche. Éxito y buenas tardes. Buenas Amable, tardes. Adiós. Gracias, buenas tardes. un gusto por haberlos conocido.